Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Bien, intentando. Bueno, a ver qué sale. Muy bien. Què queréis tocar? Comencé amb el saxo als 8 anys i bueno, arriba un punt que dic necessite que faig amb el saxo, el deixe, seguisc i bueno, decidís seguir, m'apunte al Conservatori Professional d'Albaida. Empecé más o menos con cosas más relacionadas con la teoría musical a la edad de 8 años y 2 años después, cuando ya empezaba a saber un poco, el profesor de mi escuela de música, Rafa Collazo, me ofreció empezar a tocar un instrumento. Estuve probando varios y me decidí por el saxofón. Me falta un poco, quizá, que vayáis con la dirección de la música. Empecé estudiando percusión a los 8 años y luego tengo un tío que es clarinetista y él me incitó un poco a que me pasara a instrumentos de viento. Primero empecé con el piano, luego me pasé al acordeón, que es a la música tradicional en Galicia y tal. Y luego ya me metí en la banda del pueblo y ahí empecé con lenguaje y mi director de la banda me dijo si quería tocar algún instrumento más y le dije que sí, que el saxofón, porque siempre me gustó. Y a partir de ahí pues empezó esta relación que tenemos, yo y mi instrumento. ¿Probamos otra vez? ¿Lo mismo? Siempre de pequeño me ha gustado la animación, los cómics, el dibujo y he dibujado desde que recuerdo. En mi casa habían cuadernos de dibujo y tal, porque tengo un tío que durante muchos años fue pintor, fue retratista. Pero aunque era una afición que mantuve durante muchos años, nunca me llegué a plantear vivir de esto. Y de hecho, cuando llegué al instituto dejé de dibujar, empecé a dedicarme a otras historias y tal. Y cuando dejé el instituto me puse a trabajar, ¿no? Es esto que, bueno, si nunca te planteas que puedes dedicarte a esto. Y yo, cuando me preguntan, siempre digo que cuando empecé a dibujar de verdad fue con 25 años, que fue cuando dije, estoy harto de los trabajos que estoy haciendo y lo que quiero es intentar dedicarme a algo que me motiva de verdad. Hola, ¿qué tal? Dejo esto por aquí, ¿vale? Muy bien. Pues, ¿cómo va? Aquí, viendo un poquito de libros. Muy bien, yo vengo a lo mismo. A ver, empecé a mancharle las paredes a mi madre, entonces yo qué sé, esto desde qué edad, pues desde que aprendí a coger un rotulador. Después sí que es cierto que ha sido una cosa que nunca he abandonado, o sea, es el pintar, dibujar, cualquier forma artística me ha servido para reconocerme en el mundo y entender el mundo que me rodea. Que fue un momento para nosotros creo que clave, porque estábamos en un momento en el que acabamos de cambiar la formación, estábamos empezando a encontrarnos unos a otros, nos estaba gustando muchísimo y vimos un concurso aquí en las Illes Baleares, o sea, cerca, que no suele ser así, tener algo a mano tan cerca, y que la verdad es que nos daba posibilidades tanto de darnos a conocer por aquí como la ayuda económica para muchas cosas que queríamos hacer, entonces dijimos, vamos a intentarlo, no perdemos nada. La primera fase era la semifinal,
aquí en Palma. Y nos sorprendió muchísimo pasar porque la verdad es que no nos salió muy bien. Y una vez que pasamos, pues decidimos ir a por todas y en Ibiza pues nos salió muy bien. No m'esperava que guanyàrem, va ser una sorpresa. Després de tot l'esforç invertit vam anar, evidentment ho vam fer el millor que vam poder, però mai penses ho guanyaré, sempre vas en la mentalitat de bueno, anem, a veure què s'encontrem, i bueno, ens vam encontrar en que vam arreplegar el premi. Estem molt satisfets de com ha anat l'edició del 2017, sobretot perquè partíem des del 2015 que per culpa de la crisi i per també certes inquietuds polítiques no s'havia destinat tant de diners a l'art jove, i ara sí que hi ha una clara aposta per revitalitzar i recuperar el programa i fins i tot donar-li més força, i de 50 participants hem passat a 200 inscripcions que suposen en total com uns 300 joves, perquè hi ha modalitats com per exemple grups de cambra que òbviament impliquen una inscripció, impliquen més joves al darrere. Justamente recibí la convocatoria que me la había enviado un amigo por mail, y al abrir el correo vi que era el último día para presentarse, entonces deprisa y corriendo hice el dossier y lo envié. Entonces al mes me llamaron para decirme que había sido finalista y ya pues me puse manos a la obra. I jo crec que molts de vosaltres sabeu que aquesta era una antiga sala X, tot i que potser no tant saben que a principis dels anys 30 se va obrir com un cinema de barriada, un cinema popular. Cuando nos hicieron la ruta, digamos, por el barrio de Peregarao, se detuvieron delante de esa fachada, pero claro, yo no sabía que había sido un antiguo cine porno, porque no quedaba ningún rastro de que lo hubiese sido. Entonces, básicamente, lo que se trataba era de devolverle el nombre a esa fachada y limpiarle un poco la cara, ¿no? Para mí el cine porno tiene ahí un punto voyeur, ¿no? Es ese mirar sin ser visto. Entonces, es lo que me suscitaba esa fachada, ¿no? El atravesarla con la mirada a ver cómo estaba, cómo se encontraba en la actualidad. Y en el interior de cada caja es como si fuese una escenografía, una película estática. Es ideología, sexo i muerte. Sempre intentem que hi hagi activitats a les 4 illes perquè encara tenim un problema en aquest sentit a l'art jove, i és que pràcticament el 80% dels participants són de Palma, i volem lluitar molt contra la insolidaritat i també contra el tema de que la part forana participa molt menys que la gent de Palma. Pues hice un cómic que bueno, fue el ganador de la modalidad de cómic de art jove, que era una historia de ciencia ficción y western, ambientada en Marte. Y bueno, la idea es un cómic de 64 páginas, que es lo que estoy realizando ahora, y es lo que llevé a Angoulême para un poco promocionarlo y ver qué ofertas editoriales tenía, tanto a nivel nacional como internacional. I el primer premi és per Bajo el cielo rojo de Marte, de Gonzalo Aneas. Para tener proyección, también a nivel económico, el premio ayuda bastante, hay una ayuda también para la publicación y bueno, es un paso más y un poco más rápido a convertirme en un autor de cómic y poder un poco llegar a mi objetivo, que es acabar viviendo de esto, ¿no? En algún momento, vivir de esto al 100%, quiero decir.
mí el éxito sería poder seguir realizando proyectos que no me suponga a mí dinero y por lo menos cubriendo, como si fuese una trabajadora más, ¿no? Cubriendo esas horas que inviertes. O sea, que vamos, que igual que cobro siendo librera, pues podría cobrar siendo artista. Eso sería total. Es durísimo, ¿no? Un mes te entra algo de pasta y luego a lo mejor estás 2 o 3 meses que no ves un duro, ¿no? Tienes que hacer muchos encargos a veces de cosas que no te motivan nada, de cosas que no te queda otra que aceptar, de cosas que no tienen nada que ver con lo que sueles hacer. Y entonces hace que el futuro no lo puedas ver con una perspectiva como en otro oficio, ¿no? Volem seguir estudiant els 4 quan acabem el superior, així a Palma. A on? No ho sé. Amb qui? Tampoc. I bueno, jo crec que això ja a més anys vindrà i ja veuré. Espero que siga productiu per a nosaltres. La verdad que, al igual que mi compañero, el proyecto individual en sí no tengo en mi cabeza, sino el proyecto es el cuarteto, hacer música a cámara. Tenemos la idea de seguir estudiando. Falta un año más aquí en el conservatorio, pero la idea es esa, seguir juntos, estudiando. La supervivencia del cuarteto, no te voy a mentir, es difícil. No es fácil vivir hoy en día de la música y menos aún de una música que nosotros consideramos como actual, que no tiene un público tan amplio. Pero, sin embargo, creo que los 4 estamos muy seguros de qué es lo que nos gusta, entonces vamos a intentar hacer todo lo que esté en nuestras manos. Mi sueño es hacer música de cámara con ellos, porque yo creo que si nos hemos encontrado y funciona tan bien, hay que seguir hasta la muerte.